Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos en el quinto episodio de Lockdown Economy. Estoy muy contento porque ya llegamos al episodio número 5, entonces es un buen momento para nosotros. Y antes de comenzar, me gustaría invitarles a que nos dejen sus preguntas para nuestras invitadas del día de hoy, hagan comentarios y compartan esto con las personas que creen que les pudiese ser útil. Entonces, vamos a presentar a nuestras invitadas, que el día de hoy estoy muy contento de compartir espacio con ellos. Bien, comencemos. Mimi Novelo. ¿Quién es Mimi Novelo? Mimi Novelo es la fundadora de la agencia de viajes Tiempo Libre, que motivada por sus vivencias familiares y el gusto por viajar, inculcados por su padre, decide emprender esta empresa. Ese mismo gusto lo fomenta con sus hijas, que actualmente forman parte del desempeño directivo y ejecutivo de Tiempo Libre. Hablaremos con ellas sobre las adversidades que su agencia de viajes está enfrentando en estos tiempos complejos durante la pandemia del COVID. Así como también vamos a comentar los distintos retos y obstáculos que han tenido desde la trayectoria desde hace más de 30 años. Muy buenas tardes, bienvenida Mimi, bienvenida Melissa, ¿cómo están? Hola, Ronnie. Hola, Ronnie. Felices y agradecidas por la invitación y por tener la oportunidad de acercarnos un poquito a tu público y decirles que no sentimos que esto sea realmente una adversidad. Yo pienso en verdad y lo siento que todas las situaciones que pasan tienen un fin. Y lo único es encontrar el motivo y encontrar de esta situación algo que te saque lo mejor de ti. Y a mí, por ejemplo, esa palabrita que ahora creo que va a ser nueva en el diccionario del 2020 y 2021 y en adelante, de reinventarte, me fascinó, la he utilizado, ya es parte de mí y de todo nuestro equipo que trabaja en Tiempo Libre. Porque si no te reinventas, si no creces, si no día a día buscas qué hacer y cómo hacerlo mejor, te quedas estancado. Y realmente estamos reinventándonos después de 30 años o 35 que ya tiene Tiempo Libre. 35 tal vez se dice fácil, pero realmente todos sabemos que permanecer ahí, superar los obstáculos, es complejo, es difícil. Sin embargo, a pesar de todo, ustedes siguen aquí, siguen vigentes, siguen comprometidos con sus clientes, ¿no es así? Entonces, Mimi, ¿nos podrías, por favor, comentar un poco sobre lo que está viviendo Tiempo Libre en esos tiempos difíciles de COVID? Claro que sí. Mira, aunque el mundo paró, nosotros realmente, y te lo digo con toda honestidad, nunca paramos. Tuvimos que trabajar en la casa, pero todos rápidamente asumimos cada quien los roles de la importancia de trabajar en equipo. Hicimos muchos cambios, cambios administrativos que aprovechamos en ese momento que no teníamos las ventas a las que estábamos acostumbrados a tener. Y hicimos cambios administrativos, también hicimos muchos nuevos formatos que ahorita están dando fruto, porque ahorita ya inició realmente otra vez a retomar el turismo, muy lentamente definitivamente, pero creo que todo este tiempo que nos preparamos nos está ayudando. Ahorita, por ejemplo, el turismo que está iniciando es el turismo que empieza a querer salir y no tan lejos. Y gracias a Dios tenemos la fortuna de tener unas playas preciosísimas, el Caribe que tenemos aquí a la vuelta, que no necesitamos tomar de ningún vuelo y podemos aprovechar esos magníficos instalaciones, hoteles, que hoy por hoy están perfectamente cuidados y que te ofrecen todas las medidas para mantenerte bien. Ellos se han adaptado también a estos cambios y te pueden dar la seguridad de que vas a disfrutar de unos días tranquilo. Entonces, eso es algo que hemos estado vendiendo muchísimo. Agradecemos el estar ya listos, el poder dar estas buenas promociones.
Esto es por un lado, ¿no? Y Melissa también les puede platicar también otras proyectos que estamos haciendo. Pues, Ronnie, este tiempo como que lo aprovechamos para capacitarnos muchísimo, sobre todo para capacitar a todo el equipo de tiempo libre, ¿no? Porque muchas veces como que tienes una especialidad y un destino al que te dedicas mucho porque eres muy buena, ¿no? Entonces, aprovechamos este tiempo igual para enseñarles mucho más del mundo a todos los que trabajan con nosotros y pues que aprender cosas nuevas, ¿no? Porque año con año el mismo destino empieza a tener muchas cosas nuevas. Entonces, igual para nosotros fue así como que el tiempo que necesitábamos para capacitarnos, porque de normal nuestro nivel de trabajo era muy, muy, muy intenso. Entonces, como que si no teníamos esta pausa, nunca hubiéramos tenido este tiempo tan perfecto para la capacitación de todos. Y es que a veces, Ronnie, crees que conoces y te sientes muy segura porque has vendido mucho, países que nuestra especialidad son el internacional, y a veces crees que te conoces, y esta pausa, y por eso te digo que nada es malo, al contrario, esta pausa que los mismos operadores o los DMC de cada destino nos brindaron oportunidad de darnos entrenamiento, pláticas, nos ha abierto los ojos y a ver más todavía de lo que creíamos que un destino podía ofrecer turísticamente. Y te asombras y te maravillas y te enamoras. Y cada destino que cada día conocemos, aún hayan sido destinos a los que ya hemos viajado, y encuentras esos rincones que antes no, o nuevas ciudades, dices, wow, qué belleza, qué destino. Y eso es algo que nosotros empezamos a replicar a la vez. No podíamos quedarnos con todas estas experiencias solo para nosotros. Y lo que hicimos fue precisamente todos los miércoles, dependiendo si el viaje que vamos a hacer está en el extranjero o está aquí en América, tenemos los horarios en la mañana o en la tarde, pero todos los miércoles ya prácticamente 3 meses estamos haciendo viajes virtuales a infinidad de destinos preciosos, impresionante. La gente día a día está más entusiasmada con saber cuál es el próximo destino, qué vamos a visitar. Y también aprovecho comentarte que este mes de agosto lo utilizamos para viajar por México, porque nos habíamos alejado. Yo no sé si por estar en el sureste, un poco lejos del centro y del norte de México, pues a veces no volteábamos a ver la belleza que es nuestro país y dedicábamos mucho a sacar al turismo hacia el extranjero. Y nosotros, de verdad te lo digo, estoy impresionada con lo que México puede ofrecer. Y el destino de México y lo que ofrece se lleva por mucho a muchos países que antes pensábamos que eran increíbles y maravillosos. De veras, visitamos Zacatecas, visitamos el norte, Chihuahua, visitamos las playas del Caribe, y de allá nos vino la idea de hacer entonces viajes conducidos, pero muy específicos, con servicios excelentes, viajes conducidos hacia Chihuahua y vamos a hacer otro viaje hacia Valle Guadalupe. Entonces, pues también fue una gran oportunidad el utilizar nuestro país, que antes no lo hacíamos, para que sea el país, México sea anfitrión de todos nosotros los yucatecos, y conozcamos más y nos enorgullezcamos de México. Me parece sumamente importante que hayan optimizado el tiempo de la cuarentena. Como les digo a los compañeros, no todo es malo, siempre debemos sacar lo más provechoso. Ustedes aprovecharon el tiempo para capacitarse, documentarse, planear nuevas estrategias. De hecho, tuve la oportunidad de ver uno de los lives que hacían, vi uno de Egipto, que a pesar de que yo no estoy interesado, con
teniendo a alguien de ese lugar que me explicara y en español, me pareció súper llamativo. Entonces yo creo que eso fue una muy buena estrategia la que han usado. Ya nos hablaron sobre las estrategias, sobre lo que han hecho en tiempos de COVID, también promocionando México, porque no todo es Europa y otros lados, pero también aprovechando, me gustaría preguntarles, todo esto ha sido difícil, sobre todo para las agencias de viajes, porque no sabemos cuándo vamos a empezar a viajar de manera normal, por llamarle de algún modo. ¿Les ha afectado sus ingresos el hecho de que la gente no esté viajando mucho? Si es así, ¿qué tanto? Pues sí, definitivamente sí. O sea, fueron mucho. Sí, o sea, fueron meses desde marzo sin ni un solo ingreso y simplemente pues es aguantar y aguantar y aguantar. Ya gracias a Dios el 1 de julio volvimos a reiniciar la operación en la oficina de medio tiempo porque pues tenemos que ir siguiendo las normas que nos dicta por parte del gobierno, pero ya reiniciamos un poquito y pues poco a poco, entre julio y agosto, por ejemplo, ya vemos una mejoría completamente del tema de ingreso y como que tenemos la esperanza de que pues cada mes las ventas van a ir subiendo, ¿no? Poco a poco. Entonces, obviamente va a ser lento, pero desde julio ya estamos viendo movimiento. Hay algo que... Perdón. Meli dice, tenemos la esperanza, pero yo creo que más que esperanza, tenemos la fe y la seguridad de que esto va a cambiar. Y va a cambiar y nosotros vamos a estar muy preparados para ofrecerle a nuestros clientes y a los nuevos clientes todavía mejores servicios, mucho mejores servicios. Claro, porque toman ese tiempo para mejorar y adaptarse, como usted mencionó, Mimi. Y una pregunta más. Nos comentaron que lamentablemente sí disminuyó los ingresos, pero ¿hicieron algo para intentar compensar esa disminución de ingresos? ¿O qué fue lo que hicieron para poder aguantar un poquito más, sobre todo iniciando? Bueno, Tiempo Libre es una empresa muy sólida. Tuvimos la ventaja que muchos años siempre tuvimos muy buenos ingresos, se vendía muy bien y realmente siempre cuidamos mucho nuestras utilidades. Así que cuando esto sucede, nosotros tuvimos la suerte y de haberlo trabajado también, definitivamente, de contar con un buen capital que en este momento lo hemos aplicado para poder sobrevivir estos meses que han sido sumamente difíciles, porque Tiempo Libre es una empresa que trabaja con 18 personas y no ha sido fácil aguantar durante tanto tiempo, ¿no? Nosotros aguantar todo lo que lleva, porque no es solamente los sueldos, sino nuestros gastos fijos son muy fuertes en realidad. Hace apenas 2 años nos habíamos cambiado a unas oficinas muy bonitas que construimos en Emiliano Zapata y no es una oficina adaptada, sino la hicimos para que el cliente que nos visite se sienta a gusto. Está hermosa, te invito a que nos visites, veas qué bonito y solo llegar ya te da ganas de viajar y la atención, tiene su sala de juntas. Entonces, esa inversión que hicimos, pues realmente ha sido muy pronto y sin embargo creo que vamos, estoy segura, como dije, vamos a salir adelante y todo el equipo completo. Lo tomamos como unas vacaciones de aprendizaje porque igual fue tiempo que nos costó, por lo mismo de que no había ingresos, pero fue un costo muy valioso porque sacamos mucho provecho de estos meses parados, ¿no? Claro. Invertimos para el futuro. Me parece bien que hayan acondicionado y
previniendo para hacer al cliente sentir que están innovando y que a pesar de todo ustedes van a permanecer ahí. Ahora, a mí me gustaría, antes de finalizar, me gustaría también invitar a todos los que nos ven a que si tienen alguna pregunta, nos las hagan saber para Mimi, para Melissa, pero también me gustaría mencionarles un poco acerca de Lockdown Economy. Les voy a dejar aquí la página para que nos conozcan en este momento y sepan dónde también nos pueden encontrar. Lockdown Economy se encarga de ayudar a los pequeños empresarios a superar la crisis del COVID y a reactivar la economía. Entonces, en este momento les voy a presentar la página. Aquí tenemos la página oficial de Lockdown Economy, donde pueden encontrar esta entrevista con Melissa, así como también las demás entrevistas que tenemos. Tenemos entrevistas en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, Francia, ahora en México, y que, por cierto, vamos a tener la edición Lockdown Economy, Ciudad de México. En los próximos días les vamos a hacer saber con más calma. Entonces, también les voy a invitar a que vean nuestras redes sociales. Esta es la página oficial de Alter Contacts, donde nos pueden encontrar. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Entonces, también, además, les quiero invitar para el próximo episodio que vamos a tener el día miércoles 2 de septiembre. Estoy muy contento porque va a estar Ignacio Vázquez con nosotros. Él tiene una empresa que se llama V Producciones, que se encarga de enseñar bailes, coreografía, y también él es una persona que se encarga de ayudar a su comunidad. Nos va a explicar por qué le ha afectado la crisis del COVID-19, sobre todo que ahora que no puede impartir las clases de manera presencial, nos va a compartir sus estrategias. Ahora, regresando con ustedes, Melissa y Mimi, ya para finalizar, de manera breve, ¿nos podrían platicar qué estará haciendo Tiempo Libre en el futuro? ¿Cuáles son sus proyectos de Tiempo Libre? Nuestros proyectos es seguir con los viajes virtuales, porque hemos visto que enriquecen muchísimo y más que nada fomentan ese interés en la gente de viajar. Así que mantenemos vivos en nuestros clientes y en toda la gente que nos sigue ese conocimiento y esos deseos. Después tenemos un proyecto más práctico que es el próximo viaje que hacemos en pequeños grupos, que vamos a ir a la ciudad del Valle de Guadalupe a visitar los viñedos que son hermosísimos. Ese va a ser el 20 de octubre y el 5 de noviembre vamos a hacer Barrancas del Cobre, pero los dos son con programas planeados por nosotros, dándole el tiempo para que lo disfrute la gente con calma. No lo estamos acorreteando, los hoteles están muy bonitos, son viajes hechos a la medida. Y también quiero aprovechar, invitarles a que sigan viéndonos todos los miércoles por Facebook, nuestros viajes, y esta próxima semana vamos a hacer Bután, un país increíble que a muy poca gente conoce porque es un país que apenas en 1974 se abrió al turismo, pero está catalogado como el país más feliz del mundo. De veras, es algo maravilloso. Ojalá que lo puedan ver y se den cuenta que... Perdóname que te interrumpa, Mimi. ¿Cómo te podemos encontrar? Si queremos ver ese live interesante de Costa Rica, ¿cómo le podemos hacer para encontrarte? Es Bután. El país es Bután, pero cada miércoles va a estar por Face Live. En Tiempo Libre. Que nos sigan, por favor, en las redes. ¿Tienen Facebook, Instagram? ¿Dónde les podemos seguir? Sí, Facebook Tiempo Libre, Instagram Tiempo Libre México. De todos modos, no se preocupen, les dejaremos aquí los links de Mimi y Melissa para que ustedes conozcan qué están haciendo, se enteren de los live que hacen, que son muy buenos y muy entretenidos, sobre todo por esto de la cuarentena. Nos hace de todo viajar de manera digital sin salir de casa. Entonces, antes de despedirme, me gustaría
recordarles que también pueden compartirnos sus historias en el hashtag Lockdown Economy _local. Nos pueden compartir sobre qué está afrontando su negocio, su proyecto, qué le ha pedido, si han usado una estrategia. En esta comunidad nos podemos ayudar mutuamente. Entonces, por mi parte, sería todo. Les agradezco a todos ustedes quienes nos vieron el día de hoy. Y muchas gracias, Mimi. Muchas gracias, Melissa, por ser nuestra invitada del día de hoy. ¿Y algo más que le quieran decir a la gente que nos está viendo? ¿Algún consejo? Bueno, a mí me gustaría decirle a todos los que tienen una empresa y que están todavía así medios preocupados, que no se preocupen, que si ellos verdaderamente aman lo que hacen y lo gozan, lo van a transmitir y todo va a salir bien. Que se preparen y que siempre estén buscando hacer algo diferente, nuevo, no quedarse estancados nunca. Eso es por mi parte. No sé si Melissa quiere dar otro mensaje. Y pues simplemente... Simplemente pues que ya esto ya está terminando, realmente ya la parte más fea ya pasó, o sea, ya pasó. Entonces ahorita ya nada más es momento de que si no se han puesto las pilas, ponerse las pilas y volver a echarle muchas ganas para salir más rápido de lo planeado. Y el último mensaje, que por favor viajen por México, apoyen al turismo de México, a los empleados que tanto están necesitando de nosotros. Ellos también están desesperados por recibirles. Y que recuerden que México es hermosísimo y hay mucho que ofrecer. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Les recuerdo que el siguiente episodio de Lockdown Economy será el miércoles 12 de septiembre y nuestro invitado será Ignacio Vázquez. Él es instructor y propietario de V Producciones y nos contará cómo y de qué manera le afectaron sus ingresos el no poder impartir las clases de baile y de los grupos que él tiene. Entonces, por mi parte, les agradezco por habernos visto el día de hoy. Nos vemos en el episodio de Lockdown Economy. Hasta la próxima. Gracias.